Entre las tesis que se sostienen en este ensayo, una de las más importantes es que la democracia, bajo los imperativos de la posmodernidad contemporánea, tiene como objetivo y como consecuencia la destrucción del Estado moderno, instituido en Europa desde el Renacimiento, y conforme a un modelo de Estado muy específico, el Estado español, esto es, España, la cual se configura antes como imperio que como nación, y sin duda antes que ningún otro estado del mundo, entre 1469, con el matrimonio de los reyes católicos y los acontecimientos históricos y políticos, y tan politizados por unos y otros en contra de todos, que se alcanzan en el célebre año de 1492. Para los amigos del comercio global, los estados son un problema del que es mejor prescindir. La idea de nación es una idea políticamente mucho más tardía que la de Estado y guarda relación con la ilustración europeísta y el romanticismo anglosajón decimonónico. La idea nación es un concepto romántico propio de la edad contemporánea e impropio de la edad moderna. La idea de Estado, sin embargo, es un concepto originariamente helénico, articulado en la ciudad o polis, en la antigua Grecia, y recuperado tras la superación del feudalismo medieval en la Edad Moderna, en la constitución de unidades territoriales muchísimo más amplias que se configuran antes como imperios que como naciones durante el antiguo régimen. Con la irrupción del nuevo régimen, posterior a las matanzas de la Revolución Francesa y el acceso al poder político de la burguesía y los amigos del comercio, la idea de democracia se plantea de nuevo históricamente para abrirse camino en nombre de la una libertad esencialmente mercantil, pero también política, por oposición al absolutismo estatal del antiguo régimen. Insisto en que la idea política de nación es posterior al Estado y surge específicamente de la mano de la cultura anglosajona tras la Ilustración y el Romanticismo. Sin embargo, la democracia que en pleno siglo XX gana la guerra más devastadora hasta entonces conocida, la Segunda Guerra Mundial, pierde la paz. Lo que militar y bélicamente se consigue con una sangría planetaria impresionante en 1945 se pierde política y pacíficamente, de forma paulatina y creciente, en los regímenes instituidos por Estados Unidos y sus subordinados aliados del bloque occidental a lo largo de la segunda mitad del mismo siglo XX. La guerra ganada resultó ser una paz perdida al cabo de apenas 50 años, una paz acaso perdida para la libertad. ¿Para qué queremos democracia si no tenemos libertad?